noches, bienvenidos. Yo quisiera, antes de empezar a hablar de Interestelar, contarles una cosita rápida, y es que, primero que todo, estoy muy orgulloso, no solamente porque estoy acá invitado del planetario, sino porque estoy con Esteban, que es un gran amigo mío desde chiquitos, desde jovencitos, pues chiquitos, es que ya estamos viejitos, entonces de chiquitos es como de menos de 20, pero que éramos de los que salíamos de fiesta y hablar, ver películas, todo, y de verdad es que para mí es un orgullo simplemente tenerlo aquí hoy, porque es como el amigo de infancia. El amigo de infancia que cada uno sacó sus trabajos, cada uno se fue por sus lados, y simplemente la vida nos trajo acá y nos puso a hablar de una cosa que nos interesa a los dos, cada uno por su lado. Eso que nos interesa a los dos es lo que nos trajo hoy, la película Interestelar. Cuando nos propusieron la película, que nos propusieron que habláramos sobre ella, teníamos que hablar sobre dos puntos muy particulares, y era el punto de vista científico y el punto de vista de la parte del cine. Entonces, la primera cosa que nosotros nos preguntamos fue, ¿qué tiene Interestelar que no tengan otras películas? O que nos está trayendo nuevo, no que no lo tengan las otras películas, puede que sí lo tengan las otras películas, pero ¿por qué esta destapó tanta polémica? Desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista científico. Y lo que nos dimos cuenta es que si comparamos con otras películas, lo que empezamos a notar a nivel global es que simplemente hay una generalización de la información. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que antes la gente fuera más bruta, no estoy tratando de decir eso. Lo que quiero decir es simplemente que antes las redes sociales no alcanzaban a distribuir información de una manera tan eficiente que la gente alcanzara a recibir más conocimiento y pudiera llegar a hacer críticas respecto a lo que es la película en sí. Entonces, cuando yo veía la película y cuando me ponía a mirar blogs y cosas por el estilo, me encontraba, pues a mí personalmente me parece una película que tiene un rigor científico muy alto, dentro de lo que cabe. Hay que respetar una parte que es la parte de los escritores y que no es una película, o sea, no es un documental de ciencia que van a dar en una clase de física, sino que realmente es una película que mueve, pero además trata de explicar esas cosas. ¿Qué está entendiendo la gente? Si la idea es meterle más ciencia a la película, uno esperaría que la gente entendiera más. Pero hay un punto en el que uno dice, ¿sí está entendiendo la gente o no? La parte de ciencia que trabaja la película tiene un asesor de ciencia que es una persona muy reconocida a nivel mundial y es muy bueno en lo que hace. Es una persona, un científico muy reconocido y él sabe lo que estaba haciendo. Pero yo encontraba comentarios en internet que decían, ¿cómo pueden decir que esta película tiene rigor científico si el man cae del agujero negro, además vive, y después sale y se encuentra con su hija? Espero que todos hayan visto la película, por cierto. Es que eso no es lo que pasa al final si no lo han visto. Y al final estaba muerto. Y al final estaba muerto eso. I see dead people. Mentiras. Pero la cosa es, ¿hasta qué punto nosotros podemos, desde espectadores, empezar a dar un punto de vista respecto a lo que se está haciendo en el cine y qué tan válido es ese criterio que estamos utilizando? Entonces, desde el punto de vista científico, lo que estaba pasando realmente en la película era una cosa a la que le estaban teniendo mucho cuidado, pero siempre tuvieron muy en cuenta que esto no es un documental, esto no se trata de explicarle a la gente ciencia. Sin embargo, sí tratan de hacerlo. Ahora, ¿por qué están haciendo eso? Eso lo están haciendo porque, como la misma gente es la que está criticándolo, entonces necesitan que la gente esté entendiendo más esos momentos de ciencia que están pasando dentro de la película. La película es muy clara cuando trata de explicar las cosas, por qué se dilatan los tiempos cuando se acercan a los agujeros negros, cómo es el tiempo de la persona que está lejos del agujero negro comparada con la que está en el interior del agujero negro. Eso lo trata de explicar bien la película. Sin embargo, yo no sé si es absolutamente claro. Como yo conozco del tema, para mí era una cosa como, qué bueno que estén metiendo este tipo de cosas ya en las películas. Pero ¿hasta qué punto eso puede aburrir a una persona? No sabemos realmente qué del espectador está cogiendo de esas cosas. Yo conozco amigos míos y amigas mías que me dicen, Esteban, me tenés que explicar estas cosas porque yo no las entendí. Hay cosas que ciertamente no se pueden explicar. Hay una amiga mía en el público me hizo una pregunta y yo me quedé como, pues la verdad, no tengo la menor idea por qué pasa eso. Entonces, no solamente se está llevando hasta allá, sino que también hay que coger un punto en el que hay que decir, es una película, pues Superman no existe. Es así de sencillo, o sea, estamos en un punto en el que, ¿por qué nadie criticó Volver al Futuro? Que por cierto vienen a este año, en octubre. Pero ¿por qué nadie criticaba Volver al Futuro? La gente simplemente aceptaba lo que le estaban diciendo y lo aceptaba de una manera más tranquila. Claro,
estamos hablando de mediados de los 80, cuando salieron estas películas, si no estoy mal. Final, sí. Finales, mediados de las tres. Sí, fueron como en 89, 91. Bueno, entonces eso, la cosa va por ese lado. Entonces, ¿por qué nadie le dijo nada a ellos? O sea, ¿por qué no salieron a caerle? Pero es que usted, ¿cómo va a viajar al futuro en un DeLorean? Es que es bruto. Además que viajan al futuro, al pasado, cambian líneas de tiempo y vuelven y las arreglan. Eso científicamente está fuera completamente. O sea, eso no puede pasar como pasa ahí. Interestelar lo que trata de hacer y lo que han tratado de hacer las películas a medida que pasa el tiempo desde el punto de vista científico es simplemente conseguir asesores de tal manera que cuando ellos hagan cualquier comentario, cualquier efecto, cualquier cosa relacionada con ciencia, se lleven al punto donde eso sí viene siendo lo más cierto posible. Lo más cierto posible hasta el punto en el que el director y el escritor quieran hacer de ahí en adelante lo que ellos quieran. Entonces, esa parte del escritor y el director se las va a hablar Esteban, porque claramente yo de eso no tengo la menor idea. Pero entonces la cosa es, esa evolución de ciencia que ha venido con los años, se ha tratado de dar simplemente, o pienso yo, simplemente para el espectador, para que el espectador tenga un punto crítico al respecto, pero se nos está yendo para el otro lado. Les están cayendo encima a las películas, hacerles unas críticas desde las redes públicas que uno dice, pero hombre, la ciencia que está ahí está bien. Hay puntos donde ya dejan que la imaginación vuele, por ejemplo el del agujero negro. Eso a mí me lo han preguntado, ¿qué pasaría si no, uno no sobrevive? Para lo que conocemos nosotros, lo que es la ciencia de un agujero negro. También es cierto que la astrofísica en este momento es ignorante ante lo que pasa dentro del agujero negro. Se tienen teorías y podemos hablar de qué podría pasar. Hasta ese punto, la ciencia es una cosa que se cura en salud, se lava las manos y dice, hasta aquí yo le puedo decir. De ahí en adelante entran los escritores de cine y dicen, vea, yo hago lo que yo quiera. Pues bueno, sobre el tema de por qué en este momento, o sea, por qué estamos aquí, no en el universo, por qué estamos aquí en esta conversación, no nos vamos a poner filosóficos. O sea, si estamos acá es porque hay algo que nos está haciendo preguntar cosas. ¿Por qué la película Interestelar despertó una polémica? ¿O por qué, por qué hay una polémica al respecto? Lo que decía Esteban es verdad. Hemos visto muchas cosas muy raras en el cine, no solo en el cine, sino en la literatura, como por ejemplo un DeLorean que viaja en el tiempo. Es poco probable. ¿Cómo? Coge tu ejemplo. Bueno, otro ejemplo. Un martillo que los transporta a otras dimensiones. Pues hemos visto cosas muy extrañas. Pero ¿por qué en este momento se está creando esta discusión? Y hablando sobre el tema, es verdad que hoy en día la presencia en las redes sociales, digamos que la presencia o la participación de la audiencia en la discusión permite que se empiecen a cuestionar muchas cosas, como en el caso de esta película, como el caso de otras películas y las películas que vendrán. No sé si ustedes recuerdan cuando salió Gravedad, también hubo una discusión sobre hacia dónde están girando los fragmentos de esto, la velocidad. O sea, también hubo un cuestionamiento sobre la realidad o sobre lo que pasaba en la película. Entonces, es bien interesante que se estén creando estos espacios de discusión, pero entonces también entra la cuestión de, ¿eso quiere decir que hoy en día no vamos a poder hacer Volver al Futuro? O sí lo vamos a poder volver a hacer, o hacer películas que estén jugando con esa manera o de esa manera con la imaginación. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando de alguna manera y obviamente se está llevando a un extremo. No sé si ustedes han estado al tanto, pero hay mucha gente que ha criticado muy fuertemente Interestelar realmente porque no cumple con un rigor científico, pero al fin de cuentas ustedes saben que pues, una película no tiene que cumplir con un rigor científico, ¿cierto? La intención de una película es que de alguna manera conmover, mantener al espectador interesado, un montón de cuestiones que no requieren o no están enfocadas hacia ese lado. Lo digo porque particularmente esa discusión la han tenido
muchos de ustedes me imagino que lo dicen con el tema del cine colombiano, que mucha gente dice, no me gusta el cine colombiano porque es que siempre trata ciertos temas. Entonces también es como buscando nosotros tener participación en los temas que se están tratando, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la ciencia. Entonces, cuando uno empieza a tener conocimiento, uno empieza, digamos, a cuestionar y a decir, a mí no me gustaría que trataran estas cosas o que trataran estos temas de otra manera. Pero ahí vamos poco a poco hablando sobre el tema. Esteban mencionó algo sobre Superman que creo que es muy interesante. Y no sé si ustedes han escuchado el término de la suspensión de la incredulidad. Y es un término que habla sobre un pacto que se realiza entre el autor y la audiencia. Me explico. Aquí todos sabemos, espero, que no existen los unicornios, ¿cierto? Hacía una canción colombiana hable sobre cuando se desaparecieron. Pero sabemos que no existen. Y cuando uno empieza a ver una película donde aparece un unicornio, uno no dice, carajo, esta gente sí es uno, o sea, que está inventando cosas. No, uno de alguna manera uno dice inconscientemente, voy a creer que en ese universo existen unicornios. El caso de Superman, pues sí, un tipo que se pone los pantaloncillos por fuera y que vuela, es raro, ¿cierto? Y uno ve una película y es poco probable que cuando uno vea la película diga, o sea, yo no voy a ver esto porque es que esto es un desastre, porque este tipo no tendría por qué estar volando. No, de alguna manera uno hace un pacto y dice, ok, esto me lo creo, partamos de aquí, ¿cierto? Y ese pacto es muy importante porque es lo que define la relación entre el espectador y la audiencia. Cuando uno ve películas, la película que ustedes quieran o la serie que quieran, siempre se preocupan al comienzo de mostrar eso. Este es el universo. Buscando a Nemo, los peces sabemos, espero que todos sepamos, no hablan. Pero si se dan cuenta, uno no cuestiona eso. ¿Por qué no cuestiona eso? Porque cuando comienza la película uno no dice, esto es pura... No, de una vez, ok, los peces hablan, listo. Vamos a ver que los peces hablen. Pero ¿qué pasa si en mitad de la película están en Nemo, está el pescadito buscando a su hijo y de pronto sale, brinca y empieza a volar? Uno dice, no, un momento. Yo te acepto que hablen, ¿cierto? Pero no me pongas que este pescado ahora va a salir volando. Y va. ¿Por qué? Porque el pacto ya se hizo. Entonces, si se dan cuenta, y pasa a veces que uno está viendo una película, uno entiende el universo, entiende las reglas y de un momento a otro algo pasa raro que uno dice, un momento, esto no debería estar pasando. Caso muy particular, Superman 1, no sé si la vieron, la vieja, hay una parte en la que Superman vuela alrededor de la Tierra muy rápido y retrocede el tiempo. Ahí yo personalmente cuando vi eso yo dije, no, esto sí no me lo creo. Pero llevaba 1 hora y media de ver un tipo volando, o sea, haciendo unas cosas. ¿Por qué pasa eso? Si se dan cuenta, y creo que no es consciente, o sea, la gente no está... A mí me pasó con Matrix, la primera. ¿Qué? El Matrix, cuando uno le vuela. cree, al final sale volando y era como, no jodas. Y aún así han visto que unos tipos esquivan balas. Ese es un tema muy importante. Y ahorita hablaremos un poco también sobre la película, cómo lo aplica. Y es las reglas del juego. O sea, cuando uno está viendo una película o leyendo un libro, uno hace un pacto y decir, ok, esto es lo que voy a entender como verdad. Y a partir de eso le cuentan una historia. En Interestelar hay un pacto y eso es algo que creo que nos ha llevado un poco a estar aquí. Hay un pacto de veracidad, ¿cierto? Vamos a tratar temas científicos, vamos a ser rigurosos y vamos a plantear un montón de reglas y a jugar sobre eso. La pregunta es, ¿se rompe ese pacto o ese pacto se lleva hasta el final? Pero Beni, yo te tengo una pregunta, porque esos son dos mundos muy diferentes. Una cosa es cuando uno le pone el pacto a la película, otra cosa es qué tanto tiene que entender la persona que está viendo la película. Desde el punto de vista del cine, cuando vos escribís, vos decís, si yo sé que hay un pacto, está bien. El pacto de Superman volar, el pacto de Matrix esquivando balas, el pacto de Nemo peces hablando. Y eso es una cosa ciertamente fácil de entender. Pues uno no dice cómo vuela Superman porque uno asume que por alguna razón el man vuela. Pero en una película como Interestelar, en una película como Gravity, por ejemplo, en una película, bueno, Inception no tanto, porque Inception arranca desde un punto de vista completamente diferente y es un mundo completamente aparte. Pero Gravity e Interestelar sí tratan que haya un entendimiento del fenómeno. Y desde el punto de vista del cine,
porque desde el punto de vista como espectador para mí, yo sé hasta qué punto creer y hasta qué punto no. Pero desde el punto de vista del cine, cuando ustedes hacen la película, ¿qué tan importante es que la gente les esté entendiendo, además del pacto, que les estén entendiendo lo que están explicando? Realmente es lo más importante, porque o sea, lo peor que puede hacer uno como escritor o como director es tener al espectador perdido, a menos de que esa sea la intención. Hemos visto películas en las que uno está perdido hasta la mitad de la película y uno dice, cierto, Pulp Fiction, por ejemplo, cierto, que uno también en cierto momento entiende, estos eran estos tipos, cierto, o no sé, El Eterno Resplandor. Hay películas que juegan mucho con eso, pero sí esa es la intención. La cuestión es la siguiente: si uno ve una película, o sea, es también para que tengan claro, porque uno ya tiene muchas cosas, las da por sentado, pero o sea, no se imaginan la primera vez que alguien vio a Superman volando en una película. Pues a nosotros ya cuando éramos chiquitos ya lo veíamos, pero hubo un momento en el que alguien se enfrentó por primera vez a eso y dijo, ¿cómo así? Es que la gente está volando, ¿cierto? Y todas esas reglas o todos esos elementos que se usan hay que contárselos. En el caso de Interestelar, por ejemplo, hay ciertos elementos que nunca habíamos visto en una película, como por ejemplo el hecho de las diferencias de edades, ¿cierto? Cuando se acerca, me corrige si estoy diciendo alguna barbaridad, ¿cierto? Cuando se acercan al agujero negro, entonces la percepción del tiempo de los dos individuos es distinta. La percepción no solo cómo viven el tiempo. Esas reglas nunca las habíamos visto en una película. ¿Qué pasa? Para que el espectador entienda eso, hay que contárselo. Hay que contárselo y de tal manera que no solo lo entienda, sino que pueda seguir adelante con la trama. Eso, pero es que eso ahí es a lo que voy. ¿Por qué ahorita hay que entenderlo y por qué antes no? Claro, sobre todo, no, siempre hay que entenderlo. En Volver al Futuro no te lo explicaban. Claro, pero en Volver al Futuro tiene sus reglas. Por ejemplo, el carro tiene que ir a 80 millas por hora. 86, 80 millas por hora, ¿cierto? Necesita una gran fuente de energía. Hay un montón de reglas, hay que setear el reloj, ¿cierto? La cosa es que eran reglas más simples. Por ejemplo, el caso de Inception, ¿la vieron? ¿Cierto? También sí. para hablar de Christopher Nolan. Había unas reglas que había que explicarle al espectador que se las inventó de alguna manera Christopher Nolan, y es, si te metes a un sueño, el tiempo va a cambiar de una manera distinta a los que no están en el sueño, y a medida que te vas metiendo en más sueños, esa medida de tiempo va a cambiar. Un poco parecía a lo que hizo en Interestelar. Si el espectador no entiende eso, se pierde. O sea, ¿qué va a ver cuando uno ve esa camioneta? Espero que la hayan visto todos. La camioneta cayendo durante toda una película, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y cae la camioneta. Y, claro, si uno no entiende, es que eso es un paso en el sueño, entonces esa gente está viviendo distinto. Si tú no entiendes esas reglas, estás perdido. Entonces es muy importante que el espectador, sobre todo cuando son reglas que no conocemos o que no vivimos constantemente en las películas, hay que dejarlas muy claras. Particularmente con Inception, ¿vos crees que eso se logró? ¿Alguien de aquí que vio Inception se perdió y no entendió qué estaba pasando en esos tres mundos? Levante la mano sin vergüenza. Siempre. Allá levantaron una mano. Ok, sí. ¿Ah? No, porque yo sabía que estaban manejando tiempos diferentes, pero son tiempos, porque el tiempo que trabajan en Inception no es un tiempo que se da por un fenómeno físico como se da en Interestelar. A eso es lo que allá iba. O sea, el que se da en Interestelar es por unas teorías, la teoría de la relatividad de Einstein, que predice que ese tipo de cosas van a pasar cuando uno se acerca a objetos, bla, 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 bla. ¿Sí? Mientras que en Inception es el hecho de decir, es que sí, pues, o sea, yo nunca voy a estar al lado de un agüero negro para experimentar eso y compararlo después con vos que te envejeciste un montón, sino que yo en Inception, yo sé, sí, es que yo me voy a dormir todas las noches y me levanto el otro día y yo, hombre, porque miro el reloj, sé cuánto tiempo pasó, pero podrían haber pasado 2 minutos, que me pasa cuando voy a viajar, que me despierto mucho durante la noche y soy como, uy, todo lo que dormí, ay, va media horita nomás. Esos tiempos son tiempos diferentes porque son percepciones personales. Los tiempos que se manejan en Interestelar son no percepciones personales, sino que son tiempos que se manejan dentro del universo bajo las leyes físicas que conocemos hasta ahora. Entonces, bien sea para mí que estoy cerquita del agujero negro o no, el tiempo ahí pasa diferente. Y si yo además en ese tiempo que pasa diferente, para vos que estás afuera, me acuesto a dormir, esa percepción de tiempo de dormir ahí es una mía, pero esa ya no varía con la tuya, porque ya no es un fenómeno físico.
Entonces, por eso yo me quedaba preguntando, entonces la gente sí alcanzará a ver las dos diferencias en las dos películas. Yo asumo que sí, pues. Pero la cosa es, uno es un fenómeno físico debido a unas cosas que pasan en el universo, el otro es una simple percepción neuronal, por así decirlo. Y eso que me estoy exagerando con lo de neuronal, pues me corregirá alguno por ahí. Sí, claro, y la cuestión es, en el caso de Interestelar, ellos cogieron un elemento que es científico, ¿cierto? Y lo aprovecharon narrativamente, que eso realmente creo que es el éxito más grande, sobre todo de esa parte de la historia. Bueno, no sé por qué en Inception es lo mismo, escogieron un hecho que pasa y lo aprovechan para sacar una historia. Claro. En ese sentido, las dos van por el mismo lado, pues. Es el mismo escritor y el mismo director, sí, ¿cierto? Exactamente, el man está tratando de hacerlo desde diferentes puntos y lo logra muy bien, pues, desde mi punto de vista, para las cosas que explica. Porque claro, obviamente vuelve y juega, cuando el man queda al agüero negro, eso, hay un fenómeno que se conoce como la espaguetización, que es lo que pasaría cuando uno se aproxima al horizonte de sucesos de un agüero negro, que lo que pasa es que la gravedad en los pies es mucho mayor que la gravedad en la cabeza, entonces lo que va a hacer es estirar. Lo es el espagueti, eso ahí. En verdad se llama espaguetización. Sí. Créeme, no lo acuñé yo. Eso sí, yo le hubiera puesto, yo no sé, empanadón o alguna cosa así. En fin, pero los fenómenos son unos fenómenos muy particulares y a mí me queda, por ejemplo, la curiosidad es esa. Le estamos tratando de meter más rigor científico, pero no, o sea, no estamos llegando de pronto al punto en el que todo el mundo entienda. Y entonces ahí digo, listo, pero entonces de pronto no hay que metérselo. Esa línea, que es una línea muy delgada y que está muy marcada, de pronto simplemente hay que decir, no, o sea, es que tengamos presente lo que estamos viendo, es una película. O sea, si quiere una clase de física donde le expliquen qué es lo que pasa, entonces uno va a una clase de física donde le explican lo que pasa. Pero el punto del espectador, cuando lo que hablamos ahora, que se está pasando a la crítica ya muy allá, que se está dando porque recibe mucha información y simplemente dice, ¿por qué este man pasa ahí y no se muere y sale? Entonces ahí no hay ningún rigor científico. No, la película tiene un muy alto rigor científico comparadas con otras, que eso es al otro lado a lo que yo venía, que han traído las otras de ese rigor científico. Estoy seguro que Volver al Futuro también tiene muchas cosas, y hay cosas en las que sí, claro, se exageran, porque cuando vuelve a la línea, que vuelve más hacia el pasado, y recuperan la línea de tiempo, eso no pasa, eso simplemente es alterar el pasado y vuelve y saca otra línea para otro lado. No va a sacar la que tenía donde ellos vivían, va a sacar una cualquiera otra. Eso es como el mismo fenómeno de un poquito de exageración en lo que voy a decir, pero es el fenómeno de cada que uno toma una decisión se abre un universo diferente. Porque si yo tengo la oportunidad aquí de decir, en este momento me estoy miando, voy o no voy, entonces si voy, eso pasa en un universo, si me quedo acá, es otro universo diferente. El punto de decir que está... Es en uno en el que me meo en los pantalones, otro en el que no, pues... Pero es el punto de decir, esos universos pasan diferente y eso es una manera, eso por ejemplo también es una cosa que yo diría, si eso llega a pasar en una película de cine, yo diría, claro, pero es que eso es aprovecharse de ciertas cosas que lo proporciona la ciencia para que la imaginación de la persona que está haciendo una película pueda salir a partir de ahí. Pero también es cierto que viene en el otro sentido. ¿Quién sabe, o quién me puede, excepto vos, dónde salieron las primeras tablets en cine? En 2001 salieron, no me acuerdo. ¿Sabían en los escritorios? En los escritorios habían tablets, porque 2001 es de qué año? 68. Por ahí cerquita estaban empezando ahí las primeras tablets y salían en películas de universos de universos de ciencia ficción que trabajaban viajes espaciales y estaban las Star Trek. En las Star Trek uno ve a Data que va caminando con su tabletica, que sí, no vea, que no sé qué, y los paneles que tienen para manejar la nave es un panelcito que dice que... Y uno dice, pero que están hundiendo, hombre, pues, ¿qué es esa farsa? Y se van con hiperimpulso, y no, ¿cuál hiperimpulso? Está demostrado, bueno, mentira, es como exagerar con lo que iba a decir, pero hay un artículo que no voy a decir está científicamente demostrado, pero hay una persona que inclusive yo creo que le iban a invitar a que viniera a una charla este año acá a Medellín, que él tiene un estudio donde demuestra que sí se puede viajar a velocidades warp. Este señor sacó este artículo hace 20 años y lo único que quiere es que no lo inviten más a charlas donde tenga que hablar de ese tema. Entonces viene a hablar de otros temas. Pero la cosa es eso. La imaginación
viene de los dos lados. O sea, no solamente es que la parte científica tenga que tener un rigor para que la película lleve a un punto y se pueda extrapolar, sino que mucho de lo que se hace en ciencia ficción viene a darnos a nosotros un celular. Un celular salió en una película. Entonces, claro, pero entonces qué bueno esto. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos puntos, las tablets, todo eso, para tratar de mejorar la vida como la conocemos ahora? Gracias a Volver al Futuro, ahorita Nike sacó los zapatos que se amarran solos. Eso es una maravilla. La patineta también ya salió este año, aunque yo lo de la patineta todavía lo dudo mucho, pero lo de la patineta salió este año y no solo eso, ayer lo hablábamos nosotros también, hay unos carros que vuelan. Carros que vuelan. Uno dice, carro que vuela, hombre. Maravilloso para salir por la autopista porque qué hijo de madre taco. Eso diría, claro, pero no es al tipo de como se ven Volver al Futuro, que hay autopistas ya por el cielo en el 2015 y que metemos la pizza en el horno y ya en 2 segundos es que ¡puf! Una pizza entera. Eso no pasa. Pero todo ese tipo de cosas sí se pueden aprovechar para decir, pues sacamos un microondas donde una pizza sí se puede hacer más rápido que en un horno. Entonces también muchas de las cosas de ciencia han salido de escritores muy buenos que sacan, con mucho gusto, que sacan ese tipo de ideas que simplemente es, no, metámosle estas cosas a la película. Sabemos que es, de hecho, una película no tiene por qué tener rigor científico. Es que no tiene por qué tenerlo. Se llama cinearte por algo también. Sí, pero hay algo que es muy importante, por ejemplo, en el caso de esta película, y es, yo estoy de acuerdo, no es necesario que una película tenga un rigor científico, o sea, no es necesario, pero cuando lo tiene, es bueno que se aproveche y se utilice de una buena manera. En el caso de Interestelar, hay algo, creo que fue de las cosas que más me llamó la atención. Ok, si sabemos científicamente que hay una diferencia en la percepción del tiempo entre si alguien está cerca a un agujero negro y no, vean que en la película no simplemente se usa como una anécdota, se usa de una manera narrativa y dramática además. ¿Por qué? Porque uno está sufriendo, porque sabe que entre más tiempo estén abajo en el planeta, más tiempo va a pasar en la vida de la hija y en el tipo que está arriba esperando. Claro, a mí se me cayó el corazón cuando vi el viejito con barba. Claro, cuando... El negrito ahí es que hay 26 años. Qué pesarcito, parce, ahí solo haciendo nada. Que además de que la actuación es buena porque ya se cree uno además que tiene 26 años más. Sí, no, qué pesar, no. Sí, pero vean que ese es un caso que uno agradece, porque no es solamente usar ciencia por ciencia, no, es ciencia de una manera dramática. Hay un caso, ¿alguien de aquí ha visto esta serie de Breaking Bad? No Metástasis. No Metástasis, por favor. No, ok. Que yo cuento. Sí. Muy bien. Hay una secuencia en Breaking Bad donde ellos tienen que robar un material, un insumo de un tren, que es una de las mejores secuencias. Le vas a añadir el final, hombre. ¿De cómo? Le vas a añadir el final. Sí, no es el final. Es una gran secuencia, no solo de la televisión, sino audiovisual. ¿Qué pasa? El director o el creador tenían siempre acceso a la gente que trabajaba con esos materiales y a los que estaban siempre investigando cómo son los robos o cómo hacen la metanfetamina. Entonces, cuando ellos estaban diseñando la secuencia, llamaron a esta gente y le dijeron, ¿cómo es? O sea, ¿cómo hacen eso? Entonces les dijeron, no, es que ellos transportan, no me acuerdo cuál es el material, si alguien se acuerda, pues, ¿cómo? Sí, ¿alguien sabe hacer metanfetaminas acá? Sí, yo conozco una allá atrás, sí. vea. Yo conozco una. Bueno, en todo caso, un líquido que necesitaban para metanfetaminas. Cuando llamaron a esta gente les dijeron, no, vea, el líquido lo transportan en tren, no solo lo transportan y no solo lo revisan bastante, sino que cada vez que llegan al destino lo pesan. Y lo pesan para saber que no hubo robos, que no hubo alteraciones. Entonces, a partir de eso, que es algo de la realidad, estos tipos usaron eso para diseñar una gran secuencia en la que no solo iban a robarlo, sino que además, mientras sacaban el líquido, iban metiendo agua y tenían que calcular el peso del agua para hacer el mismo peso del material que estaban robando para que al otro lado no se dieran cuenta del robo, y eso ayuda a que la secuencia sea mucho más tensa. Entonces, no es solo ser real por ser real, sino que uno tiene que aprender también a que cuando usa elementos de la realidad que además le brindan cosas que ayudan a crear tensión o a crear drama, pues hay que aprovecharlos.
¿cierto? No es simplemente en Interestelar que poner a dos tipos hablando sobre mecánica cuántica o sobre relatividad, simplemente para escupírsela a uno en la cara, para que uno diga, esta gente sí sabe, ¿cierto? Que pasa muchas veces, sino es el hecho de que todos esos elementos científicos se usen para contar una mejor historia. En el caso de Volver al Futuro, volvemos al tema, gran película, no importa porque a uno le están poniendo a sufrir porque es que va a caer un rayo y el rayo tiene que caer en cierto momento para que el DeLorean pase, porque además tiene que llegar a cierta velocidad para poder viajar en el tiempo, porque si no lo hace entonces no va a volver a su presente y se va a quedar viviendo allá porque no saben cuándo va a volver a caer un rayo. Bueno, todo eso. ¿Eso qué hace? Que cuando uno está viendo la película uno esté agarrado a la silla sufriendo por este tipo. Entonces, eso es muy importante. No es solo tener ciencia por ciencia. Me imagino que muchos de acá han visto Big Bang Theory o han visto Futurama o han visto Los Simpsons. Son series de televisión que son famosas porque no solo tienen un rigor científico, sino que tienen grandes asesores científicos. Y eso uno lo agradece cuando ve un capítulo de Futurama y usan elementos de ciencia para crear no solo drama, sino que crean comedia y de alguna manera nos conectan con la historia que están contando. Que eso es lo más importante, creo que lo muy importante que tiene Interestelar. Lo bueno de lo que estás hablando ahorita es que yo tengo el contraejemplo. Maldita sea Lost. O sea, maldita sea Lost, de verdad. Jugaron con mis sentimientos por 6 años. No había asesor científico. No había un asesor científico, exactamente. Eran unos escritores, era un grupo de escritores que ellos todavía dicen que el final estaba escrito y es que eso no se los cree nadie, donde jugaron con todas las posibles cosas que podían jugar y se jugaban con la gente. La gente le despertaban a uno miedo, le despertaban intriga, le despertaban todo, pero nunca hubo nadie detrás diciéndole, hey, pilas. ¿Y qué les pasó? Qué pena si no se han visto el final, pero qué de final, porque es que no explicaron nada. Desde el punto de vista, para mí, un escritor que haga eso está dañando la imagen de lo que está haciendo, porque no está llegando al punto, no solamente de no asesorarse, o sea, es que no hay que asesorar, pues no se asesore, eso no tiene ningún problema. Yo no creo que Superman estuviera súper asesorado, sobre todo porque yo también renegué cuando le empezó a dar vueltas al revés a la Tierra y devolvió el tiempo, pues, o sea, maldita Lois Lane que se quede muerta y ya. Pero con la gente de Lost, ellos no tuvieron en cuenta que estaban abriendo muchas historias, que la gente sí las estaba siguiendo hasta cierto punto, y que ellos le metían cosas aleatorias que nunca explicaron. Y la gente, a ellos sí les cayó encima mucha gente. Ahora, hubo mucha gente que le gustó el final, yo no sé por qué. Pero entonces ese es el punto de lo que venía ahorita. El punto de qué tanto es ese pacto que estás con la gente, que es lo que vos estabas diciendo. El pacto que hizo Lost con la gente, yo creo que fue tan grande que se les salió de las manos. Sí. Y en ese momento dijeron, aquí tratemos de darle solución a esto, pero es que simplemente acaban la serie y todos nos quedamos como, hey, pero espérate un momentico, pues, o sea, no me jodas, que este no es el final. Esto no puede ser el final. Sí, y no solo con el tema del final, o sea, en particular ellos siempre dijeron, y si alguien de los está viendo, pues que los corrija. Por streaming. Por streaming, sí, que en el Twitter Del planetario. Ellos siempre dijeron que tenían todo planeado, pero hace poco estaba leyendo una entrevista donde un escritor de otra serie decía que una vez estaba con un escritor de Lost viéndose un partido de fútbol, pues de fútbol americano. Y él le preguntó, ¿ustedes saben cómo van a solucionar todo esto? Y el tipo le dijo, no. O sea, nosotros lo que hacemos es, estamos en la sala de escritores y empezamos a pensar en las ideas más descabelladas. Y lo más loco que se nos ocurra, lo ponemos. Y vean que, claro, de alguna manera, uno como espectador, uno siempre, no sé por qué, pero uno tiende como a tratar de armar. Ustedes ven una película, comienzan en una película, un homicidio, lo que quieran, y siempre está en la cabeza que quién es el bueno. Uno está tratando de organizar, de ordenar. Y viendo Lost, obviamente, para los que vieron Lost, era una cosa bien complicada, ¿cierto? Porque hay un oso polar, ¿cierto? El tiburón porque con la marca tiburón, o sea, un montón de cosas, claro, compañía. y vean que de alguna manera uno busca que todo eso al final tenga algún orden y le digan, era esto, ¿cierto? En ese caso no se cumplió. Vuelve el pacto con el espectador, ¿cierto? Uno espera, si en una película de homicidios, en general uno espera que al final uno sepa quién es el culpable,
¿cierto? Hay ciertas cosas que uno espera de una película. No siempre espera un final feliz, pero uno espera que se resuelvan las líneas dramáticas. ¿Cuántas veces hemos visto una película en la que uno al final dice, ¿qué pasó aquí? La película no se acabó acá, o sea, ¿por qué me dejan en la mitad? Claro, algunas veces es porque el escritor o el director quiere jugar con eso. En el caso, por ejemplo, que este es un caso muy particular, que realmente eso da para muchas charlas, es Christopher Nolan, final de Inception. Uno cree… ¿Se vieron Inception? Inception. Sí. Sí. Bueno, no les voy a contar el final porque esto no les daña nada, pero bueno, uno espera ciertas respuestas y al final se las dan, pero antes de cerrar le abren a uno la peor de todas, y es, ¿será que están o no están en un sueño? Cuando ponen el token que le llaman y uno no sabe si… El trompito ese. El trompo. Y cierto, ¿qué está haciendo el escritor? Pues el director en ese caso está diciendo, yo no te voy a dar todas las respuestas. Ve y piensa y discute con la gente, porque es que no es algo que esté sembrado, no es como, pues me imagino que algunos se han visto de David Lynch, Mulholland Drive, ¿cierto? Que se supone también que hay unas pistas ahí para entender ciertos elementos. Mulholland Drive de por sí él la diseñó para hacer una serie de televisión, no consiguió el dinero e hizo la película, ¿cierto? Ciertos elementos de los cuales hay especulaciones y un montón de cosas, pero hay cosas que uno no va a entender, entonces también juegan con el espectador en ese caso. Y Christopher Nolan lo ha hecho desde el comienzo. No sé si han visto la primera película, que era The Following, que es una película también donde uno tiene que armar un rompecabezas, y luego obviamente Memento, que es una película que pues, él se ha caracterizado por exigirle al espectador. Cuando va uno a ver una película de Christopher Nolan, uno sabe, pues espero que sepa, ¿cierto?, que lo van a poner a trabajar mentalmente. Y en Memento es una película que está contada de atrás para adelante y empieza contándole las reglas. Volvemos al tema de las reglas. ¿Se acuerdan cómo comienza Memento? ¿Alguien acá? Memento comienza con la fotografía. La fotografía que está la fotografía que está el man agitando, que va de atrás para adelante, y le están seteando a uno, le están poniendo en la cabeza que es que aquí tal vez vamos de atrás para adelante, y luego empieza a contarte una escena, la primera escena es la última escena de la película, la que sigue es la anterior, y una vez que uno tiene ya claro eso, ya uno sigue la película perfectamente. ¿Qué tal que al final de la película le mostraran a uno la primera o le saltaran los tiempos? Ya uno empieza a decir, un momento, este no fue el pacto. Entonces vean que este es un tipo que sí ha caracterizado por eso, ¿cierto? Memento, The Following, Batman no lo hizo, pues no lo hizo mucho, pero lo hizo en Prestige también, ¿cierto? Un juego con la mente que uno a veces agradece, porque no todos los directores o escritores quieren jugar de esa manera. Yo ya volviendo, tratando de centrarme un poquitico en lo que es que tenemos que hablar, que es que Interestelar. El final de la película es un final que fue y que ha sido bastante criticado y que mucha gente dice no debería ser así. Desde el punto de vista del cine, a mí me parece que el cine se excedió. A mí me parece. Porque cuando le trataban de dar todo ese rigor científico, a mí que se entre al agujero negro, bien, porque ahí pueden extrapolar. Es simplemente jugar con las posibilidades de lo que puede pasar dentro del agujero negro. No sabemos qué pasa, no tenemos ni idea. Dejemos que el escritor juegue, que fue lo que hizo. Lo que hizo adentro fue jugar de diferentes maneras. Una, asumiendo que podía pasar eso que estaba pasando ahí. Dos, manteniendo vivo al robot del demonio. Y tres, tratando de dar una explicación de un fenómeno que yo creo que lo que hizo fue confundir más. El fenómeno. Una pregunta aquí. ¿Ya todos vieron Interestelar? Todos entendieron el final. ¿Quién no entendió lo que pasaba dentro del agujero negro? ¿Quién entendió? A ver si se para aquí. Eso. ¿Quién entendió y nos explica? A ver, que levanten la mano los que dicen, yo estoy 100% seguro que entendí lo que pasó. Dentro del agujero negro. Lo que pasaba dentro del agujero negro. Nico. Diga, hable duro. No le dé miedo. Hágale que estamos mal de tiempo. Listo. Dentro del agujero negro lo que pasa es, realmente las teorías de física y todo esto trabajan con más de las 3 dimensiones espaciales y trabaja con una dimensión que es una dimensión temporal. Lo que trataron de hacer ahí es
en ese montón de cuadritos y recuadros que habían ahí, él se podía mover como le diera la gana. Ese montón de recuadritos simplemente ejemplificaban cada uno de los momentos del espacio en el tiempo. Quiere decir, él se movía en el tiempo como si fuera caminando de acá para allá y devolverse. Por eso era que él podía ir a la pieza de la hija y buscar los momentos exactos para poderle transmitir algo a la hija, aparte del amor pues que le transmitía. Él trataba de pasarle información a la niña. ¿Cómo se la pasaba? Le trataba de pegar a un libro para que se cayera el libro y creó un código Morse con los libros, que la niña lo entendía cuando le dijo, que después lo escribió y decía, stay, quédate. Que fue cuando ella, grande, vuelve allá y dice, ah, es que era mi papá. ¿Sí se entendió esa parte? Él se podía mover en el espacio del tiempo como si fuera una dimensión más. Y por eso podía pasarle información. De igual manera, cuando él tocaba la línea de tiempo del segundero del reloj, él podía pasarle en clave Morse, que se lo había pasado el robot del demonio, le podía pasar la información a través del segundero del reloj con clave Morse, y ella lo iba anotando. Él movía cada uno de los intervalos de tiempo de ese segundero, porque él tenía un control y él estaba más allá de donde podemos movernos nosotros. Ahora, eso generó un montón de problemas más. ¿Por qué? Porque el robot le dijo que ellos nos trajeron acá. Y él decía, ¿pero quiénes son ellos? Y entonces, en principio, trataban de explicar que era... Andrés, ¿me necesitas? No. Ya voy. Preguntas de los... Ya voy. Él trataba de explicar que era supuestamente la humanidad del futuro, la que había llegado a un nivel tan avanzado, a un nivel tan avanzado que podía simplemente trascender del mundo en el que nos movemos en este momento y llegar a otras dimensiones, entre ellas el tiempo, y colocarlo a él en ese punto tal que él pudiera pasar una información a la humanidad del pasado, que era donde estaba la hija recibiendo la información. Es una cosa que a mí personalmente me parece que ahí enredaron a la gente, y los enredaron bastante. Sin embargo, es la manera en la que podían tratar de pasar la información, porque ellos no tenían cómo más transmitirle la información a la Tierra, que fue la pregunta que a mí me hicieron, que me la hizo Cristina, es ¿por qué podían recibir pero no volver a mandar si antes los otros que habían ido sí podían mandar? Pero espérate, démosle la palabra a Andrés. Listo, entonces demos la palabra al público. ¿Tienen preguntas? Andrés les pasa el micrófono. En clave Morse. Eso, en clave Morse, por favor. ¿A dónde? Por allá, Andrés. Bueno, mientras llega allá el micrófono, claro, y si se dan cuenta, todo lo que pasa al final, pues en la película van sembrando cosas, van sembrando elementos, pero muchas de las reglas de lo que pasa al final uno no las tiene claro. Y como uno no las tiene claro, se pierde uno, de alguna manera. Obviamente hubo una intención de ser tan riguroso científicamente, que había tanta cosa que explicar que era bien complicado. Pero bueno. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, pero también va como en esa línea de lo que el señor podía manipular desde allá, y es esa marca que dejaba en la arena, pues que decía que era una fluctuación en el campo gravitacional. O sea, a mí eso, viendo la película, me dejó como loca, como, bueno, cómo funciona realmente un campo gravitacional, como para que ellos digan que realmente es capaz de generar montoncitos tan organizados como esos. O sea, un campo gravitacional es cómo se comporta. Mallory, muchas gracias por tu pregunta. No tengo ni idea. No, mentira, no. Siguiente, por favor. No, mentiras. La cosa es, realmente lo que hace es, asumimos que los campos gravitacionales como campos se comportan como una especie de malla. A muy grosso modo, tampoco soy un experto en el tema, pero son como unas mallas. Entonces lo que él hacía era como él podía amontonar esa gravedad. No es que él hiciera el montoncito de tierra, es que él lo que hacía era que a través de ese punto particular en la malla, por ahí fuera por donde caía, por donde fuera a caer sí, es una cosa rarísima, pero por eso te digo, él jugó con unos aspectos que podían realmente confundir mucho a la gente. No solamente ese, o sea, ¿por qué se destruye al final si él está en una dimensión diferente que no tiene por qué destruirse?
Sí, no, o sea, y porque- él realmente trabaja muchas cosas que yo pienso que lo que le estaban tratando de hacer era simplemente ya jugar con las posibilidades y conceptos, no necesariamente con la física en sí. Simplemente era con el concepto y cómo tratar de usar eso para poder dar un efecto que era el efecto de transmitir información. Yo creo que era más como por ahí la cosa, pero te repito, no soy un experto en el tema, puede que ahorita nos expliquen, mañana en la universidad nos explican mejor. Sí, y la cuestión es por qué una persona moviendo el dedo puede cambiar un campo gravitacional, porque lo hacía moviendo el dedo, ¿cierto? O sea, un montón de cosas que no es que estén mal, lo que digo es que uno como espectador, uno dice, ¿esto de dónde salió? ¿Cierto? Todas estas reglas, ¿de dónde salieron? ¿Qué más preguntas? No les dé pena. Por acá. Pero está fácil. Sí, una fácil, por favor. Gracias, Mallory. No, era solo que, por otro lado, también en las redes sociales, en internet, vi en algún momento que a partir de hacer esta película se habían hecho descubrimientos científicos. Entonces quería como corroborar pues que era verdad, mentira. ¿Qué leíste? Pues porque yo no... O sea, ¿qué Bueno, decían? pues, ¿Qué tal vez fue descubrimientos mentira. habían hecho? Pues, no Pues sé. de pronto visualmente, ¿no? En la visualización. a ver, No. Por eso, si son descubrimientos científicos en la visualización, no. Eso es visualización. Perdóname, pero discúlpame, pues. Yo la verdad no sé, o sea, no conozco ningún descubrimiento científico que haya salido a partir de la película. Sé que trataron de dar una muy buena imagen de los fenómenos físicos que querían representar. El agujero negro, el agujero de gusano, cómo sería un planeta, por ejemplo, la ola gigante. Las olas en el planeta Tierra se generan por efectos de la gravitación, de la fuerza de gravedad entre la Luna y la Tierra. Por eso hay efectos de marea y por eso se generan olas también, además de que hay corrientes y un montón de cosas pues también, pero es la Luna en general la que atrae toda esa masa de agua y hace que las mareas suban y bajen. En el Pacífico, por ejemplo, se ve muy bien, uno hay un día que no tiene playa y al otro día tiene 20 metros de playa. ¿Para dónde se fue la agüita? Está por allá en Japón. La cosa es, lo que trataban de representar ahí eran lo mejor posible los fenómenos, pero que yo sepa, no hay ningún descubrimiento que haya salido a partir de lo que hacían en la película. Ahora, sí puede ser que desde algún punto de vista saquen información de ahí para tratar en algún momento de mejorar algo. Ejemplo, las tablets. Sacarlo de una película, de la imaginación de alguien y llevarlo a la vida aplicada, donde traten de darnos algún mejor modo de vida, por así decirlo. Hay un caso en Titanic. James Cameron. Titanic, güey. Perdón. Pues no sé si saben, es que pero Titanic, hombre. Titanic la diseñó James Cameron para poder bajar al fondo del mar. Muchas de las filmaciones que se lograron del Titanic fueron gracias a la película. No solo eso, gracias a todo lo que pasó con eso, luego James Cameron diseñó varios submarinos para poder llegar a donde no había llegado el hombre. O sea, sí hay una relación, sí ha habido relaciones o casos puntuales donde de alguna manera una película ha ayudado científicamente. No, de hecho muchas películas han ayudado a desarrollos científicos. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que para el caso particular de Interestelar no sé de algún desarrollo científico que haya salido a partir de la película, que yo sepa. Tampoco, o sea, puede que sí y yo no esté enterado y ya, pues también es muy factible, pues, o sea. Y ya con eso yo creo que terminamos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias.